Ok, buenos días a todos. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de continuar, ¿verdad?, con la exposición de Gálatas. Como saben, todo este tiempo hemos estado haciendo lo posible por comprender el corazón de Pablo al escribir esta carta hacia los Gálatas, la situación que estaba sucediendo, los problemas y la forma en la cual Pablo estaba lidiando esta situación. Hemos visto también, podríamos mencionarlo, a los falsos maestros que estaban introducidos y la intención que tenían ellos. Ahora bien, continuamos con esta sección de Gálatas, capítulo 4, del versículo 12 al 20. Y como saben, he colocado las primeras palabras que utiliza Pablo como título. Os ruego, hermanos. Pero antes de realizar la lectura, podemos orar. Señor, dependemos de ti en todo momento, Señor, como seres humanos. Dependemos de ti también principalmente para comprender tu palabra. Y es por eso que te pedimos, suplicamos, Señor, te rogamos que nos guíes al exponer este pasaje de Gálatas. Guíame, ayúdame a serte fiel al declarar cada palabra, Señor. Igualmente a todos los oyentes, a la congregación, guíalos a comprender también, y no solamente tener un corazón sensible, una mente sensible, sino también poner en práctica todo lo que extraemos de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Podemos realizar la lectura. Gálatas capítulo 4, versículo 12 al 20 declara así: Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Para muchos estudiosos, muchos eruditos, en diversos comentarios, al parecer
en esta sección de la carta hacia los Gálatas, Pablo se está introduciendo a una nueva sección. Muchos de ellos designan a esta sección como la petición de la carta. Y bueno, si realizamos una lectura cuidadosa, atenta, lo más seguro se darán cuenta de un cambio en la tonalidad de Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué de esto? Recordemos que todo este tiempo hemos visto a Pablo como el celoso del evangelio, de la verdad, defensor de la fe, alguien, podríamos decirlo con una expresión, alguien duro, difícil de mover en sus fundamentos. Hemos visto a un Pablo erudito, inigualable, a este Pablo utilizando expresiones como sean malditos, sean anatemas, fuerte, ¿verdad? Incluso términos como insensatos, en otras traducciones como tontos. Incluso lo hemos visto enfrentándose cara a cara con el propio Pedro, condenando su actitud, su comportamiento. Está en el capítulo 2, versículo 11 al 14. Qué duro, ¿verdad? Qué brusco. Quizás algunos de nosotros con facilidad podríamos caer en la tentación de condenar a Pablo por este tono, quizás un poco sin misericordia. O soltar aquella expresión muy conocida como, Pablo, mucha letra, ¿verdad? Mucha letra y poco corazón, mucha cabeza y poco corazón, Pablo. No obstante, esta sección corregirá aquella impresión. Con el solo hecho de leer la primera sección, podemos notar aquel tono diferente en Pablo. Os ruego, hermanos. Algo extraño, ¿verdad? A la secuencia que llevaba Gálatas. Quizás hubiésemos esperado una expresión como estoy maravillado aún es difícil comprender su comportamiento. O quizás no sean ignorantes en los Gálatas. Pero no, vemos a Pablo levantando una súplica, suplicando, como declara la Nueva Versión Internacional, y la mayoría de las versiones utiliza os ruego. Todo esto proveniente del griego deomai, el cual manifiesta una solicitud sincera, profunda y específica. Hermanos, si no me equivoco, alrededor de 10 veces en esta carta, expresando su relación con ellos dentro del pueblo de Dios. Nosotros debemos recordar que Pablo era un erudito, claramente, era un apologeta, era un misionero, como lo mencioné anteriormente, era celoso de la verdad. Pero antes de todo eso, antes de todo esto, Pablo era un pastor. Un pastor apasionado por las almas, amante de las almas. Este era el corazón de Pablo. Este tono del que les había hablado antes, el cual quizás para muchos era agresivo, era frívolo, no estaba fundamentado en un corazón duro, no era con el propósito de hundirlos más de lo que se encontraban, o con el propósito de solo condenarlos. No, todo lo que hemos visto en este misionero ha estado fundamentado en un amor genuino hacia sus oyentes. Un dolor genuino por la situación en la que se encontraban. Y bueno, antes de adentrarme en
en los puntos, en los detalles, en forma de división, para ser más comprensible. Lo he dividido en 3 puntos: el corazón de Pablo, o podríamos decir la actitud de Pablo, como primer punto. Como segundo punto, el corazón de los Gálatas, o la actitud de los Gálatas. Y tercer punto, el corazón de los falsos, o la actitud de los falsos. Vemos en el versículo 12 una súplica levantada por Pablo, rogando hacia los Gálatas que se hicieran como él. Pero, ¿qué quiere decir esto? Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. John Stott dice que Pablo anhelaba que se volvieran como él en su vida y su fe cristiana, libres de las malas influencias acerca de la verdad de Jesús y acerca de la libertad cristiana. Pablo, recordemos que Pablo es un gran ejemplo que podemos utilizar, ya que él era un judío devoto a las leyes, celoso en las tradiciones. Él fue un fariseo, orgulloso de su justicia y confiado de que su propia rectitud lo salvaría. Este era Pablo, que podemos ver en el libro de Hechos, incluso aquí al principio de Gálatas da su testimonio. Pero por la gracia, por la obra gloriosa de Cristo, abandonó todos estos esfuerzos humanos, poniendo toda su confianza en la gracia de Dios. Pablo es el mejor ejemplo que podemos hallar, ya que aquel que vivía bajo la ley, aferrado a la ley, pero por la gracia de Dios hecho libre. Esta es la súplica, este es el ruego que expresa Pablo con toda sinceridad y profunda angustia. Pablo nunca tomó una actitud indiferente o desinteresada a lo que le estaba sucediendo a los Gálatas. Al contrario, él, aún en medio de esta situación, se encontraba luchando por aquellos que Dios le había dado. Pablo, a pesar de la distancia, se mantendría presente en el desarrollo de todos estos acontecimientos. Este era el corazón de Pablo. En el versículo 19, también adelantándonos un poco, encontramos también otra expresión de ternura y amor genuino hacia sus oyentes. Vemos en el versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y no solamente esto, también hallamos una clara expresión de su profundo corazón, al decir, sufro dolores de parto por ustedes. Y también claramente hallamos una expresión del profundo anhelo de su corazón, el cual era que Cristo sea formado en vosotros. MacArthur declara, esta es la meta de la salvación. Si de pronto vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29, podemos visitarlo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Podemos leerlo desde el versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Dice así, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como líderes espirituales,
Eh, tenemos el llamado y debemos tener el deseo también de guiar a la congregación a Cristo. Cada exposición que damos debe llevarnos a Cristo. Si fallamos en esto, todo simplemente es una basura. Ahora bien, como creyentes en general, debemos guiar también, no piensen que nos escapamos de esta función, de este llamado. Como creyentes en general también somos llamados a guiar a otros a Cristo. Que cada ocasión o cada oportunidad que tengamos al hablar y conversar con algún incrédulo, tu mayor anhelo y deseo sea que esta persona, utilicemos la expresión utilizada por Pablo, que esta persona sea como tú, como nosotros. Cada vez que exponemos el Evangelio, le estamos diciendo, quisiera que fueses como yo. ¿En qué sentido? Creyentes en Dios, amantes de su palabra y apasionados por las almas. Podría decirle eso a un incrédulo, quisiera que fuese como yo. Obviamente, el primer llamado es analizarnos, a meditar sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestro estado. Obviamente, si no eres un creyente en Dios, si no eres un amante de su palabra, si no eres un apasionado por las almas, obviamente no puedes decirle a las personas que sean como tú, porque al final tú eres como esas personas. Incluso esta misma expresión que Pablo utilizó al principio lo encontramos en Hechos 26. Podemos buscarlo. Hechos capítulo 26. Versículo 29. Donde vemos, voy a leerlos desde el versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. En otras palabras, quisiera que fuese como yo, no prisionero, sino cristiano. Rey Agripa, quisiera que fueses como yo. Este era el corazón de Pablo y su profundo amor. Vemos entonces el corazón de los Gálatas también expresado en esta sección. En el versículo 14 declara, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Obviamente, no se sabe con certeza el tipo de enfermedad que Pablo sufrió. Algunos creen que esta enfermedad estaba relacionada con sus ojos, por la expresión dada en el versículo 15, al final del versículo 15, donde dice, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pero no hay un acuerdo entre los eruditos. No obstante, lo que sí está claro es que por esta enfermedad, los Gálatas
podrían o estarían tentados a rechazarlo. En un mundo donde las enfermedades y aquellos que padecían dolencias eran tomados como rechazados por Dios o malditos por Dios, los Gálatas pudieron identificar o tuvieron el discernimiento de que Pablo era el mensajero de Dios. Era común, ¿verdad? Si de pronto, o es común en la mente natural, que si de pronto un mensajero se acerca diciendo que proviene de Dios, es común pensar o esperarlo de forma asombrosa, de forma que llegue de forma poderosa, con fuerza, con grandes milagros. Es común esperar a alguien que declare ser mensajero de Dios que llegue de esa forma. Pero no fue así en esta ocasión. Pablo llegó enfermo, débil. Así llegó Pablo. No obstante, los Gálatas le dieron la bienvenida. Lo expresa de esta forma en el versículo 14, lo que hemos leído al final. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Los Gálatas estaban experimentando la obra del Espíritu en sus vidas. Tuvieron discernimiento al aceptar a Pablo, a pesar de su enfermedad. Tuvieron un corazón humilde y genuino y hospedador hacia Pablo. Y por medio de la expresión hecha en el versículo 15, lo que acabamos de leer, reflejaron un gran amor hacia Pablo, hacia el apóstol, el cual harían lo que fuera por su bienestar. Sin embargo, esto no termina aquí. Pablo también continúa en el versículo 15 declarando: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Dónde se fue toda esta expresión de amor? En la versión Dios habla hoy, dice así: ¿qué pasó con aquella alegría que sentían? En la Nueva Versión Internacional dice así: ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? En la Nueva Traducción Viviente dice: ¿dónde ha parado el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? En el versículo 16 continúa diciendo: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Es hermoso, ¿verdad? Extrayendo algunos puntos de acá. Es hermoso ver la obra del Espíritu en las personas al ser transformadas. El amor mutuo, la generosidad, buscar el bienestar de los otros, es algo característico en un grupo de personas siendo transformadas por el Evangelio. No obstante, tomándolo de forma personal hacia nosotros, corremos el peligro de alejarnos de todo esto si nos alejamos del Evangelio, si perdemos de vista el Evangelio. Esto era lo que estaba sucediendo con los Gálatas. Los Gálatas fueron fascinados, esta expresión utilizada en el capítulo 3, versículo 1, por otro tipo de evangelio, un falso evangelio. Esto los llevó al punto de ver a Pablo como un contrincante. Sin embargo, Pablo no dejaría de predicar la verdad. No. Y los enfrentaría a los propios Gálatas por amor, primeramente al evangelio, y por amor a ellos mismos. Pablo los enfrentaría por amor a ellos mismos, a los Gálatas. No perdamos de vista el evangelio, que somos propensos a caer
y como consecuencia ver a aquellos que procuran nuestro bienestar espiritual como adversarios. No perdamos de vista el Evangelio, porque así sucede que el amor y la gentileza y la hospitalidad podría quedar en el pasado. No dejemos de predicar la verdad a aquellos que se han desviado. Mantengámonos firmes, fuertes, pero siempre fundamentados en un genuino amor hacia ellos. Este es el corazón, pudimos notar el corazón de los Gálatas al ser transformados, al haber recibido con tanta alegría la verdad del Evangelio, pero también podemos ver claramente las consecuencias de alejarse del Evangelio. Una clara desviación incluso en el comportamiento de los Gálatas. No solamente esto, también podemos ver claramente en estos pasajes el corazón de los falsos. En el versículo 17 dice así: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Incluso el versículo 18 podemos leerlo. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Celo. En otras versiones utiliza el término interés. Estos judaizantes claramente estaban interesados en los Gálatas. En el griego se utiliza el término celó, el cual quiere decir un calor sentimental por alguien o por algo, un intenso y ardiente interés por alguien o por algo. Pero claramente este sentimiento no abrigaba buenas intenciones. Estos tenían la intención de alejar a los Gálatas de la salvación por gracia y de esta forma obtener fama y reconocimiento. Mientras que el corazón, ahora comparemos, mientras que el corazón de Pablo ardía para que los Gálatas fueran formados a la imagen de Cristo, los falsos maestros ardían para que los Gálatas fuesen formados a imagen de ellos. Pablo quería que fueran como él en el sentido de su libertad en Cristo, que fuesen libres, pero los falsos maestros querían que volvieran a ser prisioneros de la ley. Como creyentes debemos recordar que no solo confesamos una fe en común, obviamente juntos aquí leemos el credo, pero no solamente confesamos una fe en común, sino que también formamos parte de una nueva familia, unidos en amor. Es en esta base que la generosidad, la hospitalidad y el bienestar de cada uno de nosotros debe ser característico. Y es en esta base que debemos salir a defender el Evangelio. Es doloroso, ¿verdad?, ver a algunos de estos pequeños, como expresaba Pablo, hijos míos, pequeños, ser inconstante. Es realmente doloroso y angustiante. Los falsos maestros están siempre al acecho, utilizando diversidad de métodos con el fin de fascinarnos y llevarnos cautivos. Pero solo es en el fundamento del Evangelio que podemos hacer frente a todo esto. Utilicemos el ejemplo de Pablo
aquel fiel y celoso del Evangelio. Utilicemos el ejemplo de Pablo, fundamentado no solamente en puro conocimiento, simple conocimiento, no, fundamentado en un amor genuino hacia Dios y de esta forma hacia sus oyentes, hacia los Gálatas. Tomemos estas palabras de Pablo, sean como yo. Y ese es nuestro deseo también, ser como él, firmes y fundamentados y no inconstantes. También tomemos el ejemplo de los Gálatas para ser cuidadosos. Ellos empezaron bien, empezaron en el Espíritu, produciendo frutos agradables. También en otros pasajes más atrás hemos visto cómo ellos habían recibido directamente el Evangelio de parte de Pablo. Ellos, en una ocasión, en uno de los mensajes anteriores, les decía que de verdad es una alegría recibir la palabra de Dios, pero escuchar directamente a Pablo, directamente el Evangelio a través de Pablo, debió ser algo impresionante. Debe ser algo impresionante. Y esto no es por menospreciar a los expositores en la actualidad, pero claramente debió ser impresionante. Una de las cosas que le decía también en una de las exposiciones anteriores, que si de pronto les colocáramos un examen de teología a los Gálatas, lo más seguro, ellos hubiesen salido con los puntajes más altos. Los Gálatas habían recibido con agrado el Evangelio, habían comprendido el Evangelio, pero no obstante, ellos habían caído bajo el ataque de estos falsos maestros. Y utilicemos esto como una alerta para nosotros. Es hermoso vernos a nosotros crecer en conocimiento, crecer en madurez, pero debemos ser cuidadosos en poder caer. Debemos estar siempre atentos porque podemos caer. También seamos conscientes de que alrededor de nosotros se encuentran aquellos falsos maestros, atentos, escuchando, incluso dentro de la propia congregación. Están ahí. Obviamente es más claro cuando son iglesias más grandes, pero están ahí, de alguna u otra forma, susurrando a los oídos de la congregación un falso evangelio. Están ahí buscando cómo fascinarlos y llevárselos cautivos. Están ahí siendo constantes en su misión de desviar a los creyentes. Y si ellos son constantes en su misión, nosotros también debemos ser constantes en nuestra misión como verdaderos creyentes de Dios. Hermanos, este es el llamado que quiero que mantengamos siempre presentes. Estemos atentos a todo lo que hemos visto en el corazón de Gálatas, a todo lo que hemos visto en el corazón de Pablo y a todo lo que hemos visto en el corazón de los falsos maestros. Les pido que me acompañen en oración en estos puntos, hermanos. Señor, todo este tiempo hemos visto
grandes argumentos hechos por Pablo, dando su testimonio, su conversión de fe. Todo este tiempo hemos visto a Pablo enfrentándose fielmente a aquellos que procuran la desviación de tu pueblo. Pero no solo hemos visto a un Pablo duro, difícil de mover en sus fundamentos. Hemos visto a un Pablo fundamentado en un amor genuino. Señor, también queremos clamar, también queremos rogar, porque es nuestro deseo seguir este ejemplo de Pablo. Es el anhelo de nuestro corazón seguir este ejemplo y ser formados a imagen de Cristo. Pero así como en la oración del Padre nuestro, Señor, aléjanos de toda tentación. La tentación de no tomar tu nombre como santo. La tentación de tomar otros evangelios distorsionados. Porque somos propensos a caer. Somos propensos a caer, sino que fundamentanos como árboles junto a corrientes de agua firmes. Ese es nuestro deseo, Señor. Que cuando vengan corrientes, cuando vengan falsos maestros, con el propósito de movernos, hallen en nosotros un corazón fiel a tu palabra. Hallen en nosotros un corazón fiel a tu pueblo, un corazón apasionado por tu palabra. Señor, utilizando los términos, las palabras de Pablo, esto es nuestro clamor, este es nuestro ruego, Señor. Gracias, Padre, por tu gran amor y tu bondad, y que esto sea característico de nosotros siempre, como pueblo santo, como pueblo tuyo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.